¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor. Súper, gracias. Quisiera iniciar la mañana felicitando a un grupo de personas de los que hoy están acá conectados, que han venido realizando la experiencia de ejercicios espirituales en la vida corriente. Eso es un reto enorme que podemos plantearnos como creyentes, y es tratar de plantear un proceso guiados de la experiencia de San Ignacio de Loyola, quien va colocando una serie de temas y un discurrir en la vida de oración, promoviendo un principio fundamental, y es que el creador se encuentre con la criatura. Es decir, que podamos cada uno tener una experiencia directa de Dios. Así que les animo y les felicito para que sigan adelante en esa labor, y más ahora en este tiempo de Cuaresma, donde estamos preparándonos para vivir la experiencia de la Semana Santa, de la Semana Mayor. En ese marco, me parece que es muy comprensible o adquiere un sentido mayor el tema que planteamos para el día de hoy. El tema que hemos planteado es algunas reflexiones en torno al sentido de la muerte dentro de la experiencia cristiana. Aquí yo quisiera tener presente que dentro de la sala hay personas que recientemente han vivido algunas experiencias de pérdidas de seres queridos, y yo creo que en el día de hoy espero que podamos allí encontrar, o en esta reflexión, algunas preguntas o sugerencias que nos ayuden a vivir el duelo individual, el duelo personal. Y en segundo lugar, todos vamos a vivir la Semana Santa. En la Semana Santa, donde particularmente recordamos, conmemoramos, irá a decir la tradición católica, conmemoramos lo que la Iglesia ha denominado querigma. El querigma es una palabra griega que designa tres grandes misterios: pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Entonces, en ese marco es en el cual planteamos la experiencia o vivir esta reflexión sobre cómo podemos entender la muerte desde la muerte de Jesucristo, y siendo un misterio que aparece con mucha fuerza en la Semana Santa. Y este misterio no solamente es un misterio de Jesús, sino que es un misterio de todos nosotros los seres humanos. ¿Cómo podemos vivir desde la humanidad en el momento actual este misterio que resulta fundamental en nuestra fe? Entonces, como siempre, la agenda un poco que les traigo en el día de hoy o les planteo son tres puntos sucintos. Uno, entender la muerte como, como una realidad humana, o sea, cómo volver a situar eh, lo que significa la finitud humana dentro de una realidad cotidiana del ser humano. En segundo lugar, cómo entender la muerte en la comprensión de Dios que Jesús tenía. Y yo creo que allí va a ser un momento importante, y quizá el central es cómo era que Jesús entendió la muerte y nos puede ayudar a nosotros a tener herramientas para la vivencia. Y finalmente, cómo podemos tener algunos sugerencias, notas prácticas sobre una vida, entender la vida y la muerte dentro de la vida del cristiano, la unidad de la vida y la muerte en la vida del cristiano. Antes de dar paso, volver a recordar algo que no vuelvo a colocar en la diapositiva, pero siempre inicio con ese planteamiento básico dentro de la teología cristiana, y es recordar que nuestra fe se afinca en tres grandes pilares. Nosotros tenemos tres grandes fundamentos en nuestra fe: la Sagrada Escritura, el Magisterio y la tradición. ¿Por qué recordar permanentemente estos tres elementos? Porque nos ayuda a ubicar desde dónde es que planteamos nuestras reflexiones teológicas o nuestras reflexiones de fe. No basta con que en la Sagrada Escritura aparezca un elemento. Es necesario ver qué ha dicho la tradición y cómo el magisterio lo ha venido entendiendo. Esta es la unidad que nos plantea nuestra experiencia de fe cristiana católica, que nos separa, nos diferencia de otras experiencias. Por ejemplo, muchas de las experiencias protestantes surgidas
por allá en el siglo XVI con Martín Lutero, estas experiencias protestantes decidieron que solamente la escritura era su fuente de articulación y de experiencia de fe. El cristianismo católico sostenemos que nuestra experiencia de fe se entiende a la luz de escritura, tradición, magisterio. El único que nos suena un poco distinto es el magisterio. El magisterio son los documentos eclesiales que emiten las autoridades dentro de la iglesia, entiéndase por autoridades, la Santa Sede, los distintos dicasterios que han venido elaborando ese magisterio de la Iglesia Católica, recientemente encabezado por el Papa Francisco, un magisterio muy marcado por una palabra que me parece fundamental y hoy, este año, la estamos viviendo, que es este tema, el concepto de la esperanza. Bueno, entonces, esta sería la agenda con la que partimos y, en primer lugar, cómo entender, o más bien, más que cómo entender, es volver a reconocer la muerte como una realidad propiamente humana. Para ello les propongo cuatro, cuatro ideas muy sencillas. La primera, la vida y la muerte como dos dimensiones de un mismo hecho en la realidad humana. ¿Qué significa eso? No podemos olvidar que como seres humanos somos seres finitos, somos seres frágiles. Y la enfermedad, el dolor, la muerte hacen parte de nuestra experiencia humana. Siento yo que acá hay un llamado muy importante para analizar en mi vida cotidiana qué tanto le doy espacio a reconocer la muerte y la vida como dos caras de una misma moneda. Yo siento, y acá me uno un poco al análisis que hace frecuentemente Francisco del mundo contemporáneo que nos corresponde vivir. En ocasiones nos quedamos diciendo es que el mundo de ahora son los computadores, son los teléfonos, pero también hay otros mensajes que se nos van entrando en la vida. Y uno de esos mensajes es cierto distanciamiento del dolor, de la fragilidad. En la época antigua, y no estoy hablando de hace muchos años, nuestros abuelos, quizás hasta nuestros papás, hace 50, 60 años, cuando alguien fallecía, cuando la Colombia era una Colombia mucho más rural, América Latina era mucho más rural, porque acá hay también personas de fuera de Colombia, mm, ¿qué era la práctica ante un difunto? ¿Cuál era? Se velaba el difunto, pero lo hacíamos en la casa. No íbamos a un lugar distinto para velar al difunto. Los difuntos se velaban en casa. Hoy en día decimos, ay, qué horrible, un muerto en la casa. Mi pregunta sería, pero ¿por qué horrible? Si este muerto, si ese difunto no es extraño a la casa, es un familiar. Hace 50 años, la cercanía con la muerte nos permitía a todas y a todos desde pequeños entender que todos íbamos a partir, que no somos eternos. Ah, pero eso es muy duro para los niños. Sí y no. Sí, porque es un dolor que se experimenta, es evidente, es cierto, pero no es un dolor absoluto. Es un dolor que nos permite, una vez lo vayamos entendiendo, vivir con él. Pero ¿qué siento yo? Que vivimos en un mundo, en una sociedad donde la muerte, la fragilidad, todo eso lo alejamos. Preferimos no verlo. Entonces nos enfocamos más en un centro comercial, nos enfocamos mucho más en otros espacios llenos de vida, de color, eso está muy bien, pero se nos olvida que la vida tiene esa otra cara, que es la cara del dolor, que es la cara de la dificultad, que es la cara de la muerte. Y la vida no se puede entender sin la muerte. La muerte es un elemento connatural. Ninguno podemos escapar a la muerte, ninguno podemos escapar a la fragilidad. El COVID-16 en eso significó una crisis y unos momentos muy difíciles para muchas familias. Y es que de repente un ser querido se iba para el hospital y no volvía. Y a los 3 meses llegaban en unas urnas las cenizas. Eso fue muy difícil, pero uno de los elementos más complejos de esa realidad es que no pudimos realizar el duelo. La muerte nos permite darle sentido a lo que ocurre. La fragilidad, el dolor, son momentos cruciales para poder generar sentido. Y el sentido en la vida del ser humano es fundamental. Repito, el sentido de la vida es lo que nos permite entender
articular aquello que nos ocurre. No basta con tener proyectos, es importante generar el sentido y el sentido es cuando yo como ser humano entiendo y genero una narrativa respecto a lo que soy, me ha ocurrido y lo que proyecto hacia futuro. Entonces, primer elemento, ¿cómo podemos, y estos más que elementos yo los plantearía como preguntas, ustedes allá en su vida cotidiana, ¿cómo están viviendo la unidad de vida y muerte en la cotidianidad? ¿Cómo lo veo en la familia? ¿Permito que los miembros de la familia nos acerquemos a esta realidad o a veces la evadimos? Pero resulta que inevitablemente va a ocurrir y cuando ocurre no tenemos las herramientas para abordarlo. Segundo elemento, la pregunta por la muerte es una pregunta por el sentido de la vida. Lo acabo de señalar. ¿Cómo así que la pregunta por la muerte es una pregunta por el sentido? Saber que tenemos un fin nos permite dos cosas. Uno, entender que no tenemos un tiempo ilimitado. Y eso es fundante. No somos eternos. De hecho, la eternidad sería una cosa muy compleja. Como tenemos el tiempo limitado, es importante que nos planteemos qué quiero hacer de aquí a que llegue ese momento. Hay una caricatura que yo creo que muchos de ustedes recuerdan, Mafalda. Mafalda tenía un amiguito pequeño que le decían Carlitos, se llamaba Carlitos, y Carlitos le dice a Mafalda, como que se da cuenta, ¿no? Como Mafalda, todos vamos a morir. Se da cuenta de que somos finitos. Y Mafalda le dice, sí, pero todavía no. O sea, estamos vivos. Y allí aparecen unos elementos de esperanza que ahorita tocaremos, pero el sentido de la vida se fragua, se construye cuando sé que no, esto no va a durar todo, no va a durar eternamente. Tenemos una vida concreta, finita. Entonces, ¿qué me está impidiendo en el día de hoy darle sentido a lo poco o mucho que haga? ¿Cuántas de las veces perdemos días, tiempo precioso que Dios nos ha regalado, porque nos estamos quejando, porque nos estamos lamentando por lo que no fue, o nos estamos lamentando por lo que va a venir, pero no ha llegado, y el presente se nos va como el agua entre las manos? Tercero, la muerte hace parte de la inevitabilidad, hace parte de la fragilidad del ser humano. Todos vamos a llegar a ese punto. Y la pregunta es, ¿cómo queremos llegar a ese punto? No qué tanto la puedo dilatar, no es que yo quiero alargarlo y cada vez la ciencia trata de plantear posturas ante ello. Entonces la longevidad cada vez es un tema más fuerte. Pero yo creo que la pregunta más allá de si tener vida larga o corta, Ignacio va a decir los ejercicios espirituales, no desear más vida larga que corta. Acá la pregunta es que, ¿cómo quiero vivir este periodo de vida? ¿Quiero vivirlo esperando o asustado porque no quiero que llegue ese último momento, o lo quiero vivir a plenitud como lo hizo Jesús? Uno podría pensar, Jesús murió muy joven, 33 años. Pero ¿quién tiene la potestad de decir qué es mucho y qué es poco? Acá la pregunta no es qué tanto lo hagas, es con qué tanta profundidad de sentido, esa palabra que me parece muy interesante por sus múltiplos significados, con tanta pasión. La pasión es sufrir cosas porque padezco, pero vivir con pasión también es ser capaz de adentrarme al mundo de la vida y hacerlo con ímpetu. ¿Con qué tanta pasión estoy viviendo los días? ¿O los estoy padeciendo? Me quedo acá sentado y espero a que pase el sol porque la vida es muy dura. Creo que ahí hay un llamado a cada uno en los momentos que estamos viviendo. Por último, el Dios de Jesús decide manifestarse en la fragilidad del mundo. Este elemento me parece muy relevante. ¿Por qué es importante la muerte y la pasión? Porque allí también ha decidido Dios manifestarse. Dios decide manifestarse por medio de la fragilidad humana. San Pablo, que vamos a escuchar ahora en el pregón pascual del sábado santo en la noche, en la Eucaristía de la Eucaristía Mayor, que se habla de la Eucaristía más importante de todo el año, es la Eucaristía del sábado santo, cuando celebramos con esa ritualidad del agua, la bendición del fuego, las lecturas largas, y aparece allí un texto que es hermoso, que es el pregón pascual. Eso viene de la tradición, es un texto que se ha construido históricamente, pues las primeras versiones datan por allá del siglo sexto, siglo quinto. Em, Ese pregón pascual va a decir una de las frases paulinas muy potente, ¿no? Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Si por un hombre entró el pecado al mundo y la muerte, por otro ser humano entrará la vida eterna. Dios ha decidido
manifestarse, hacer presencia en medio de la fragilidad, en medio de la muerte. ¿Dónde está Dios cuando mueren nuestros seres queridos? Está ahí con nosotros. Y es un momento privilegiado para experimentarlos. Pero es un momento muy difícil, Mauricio, claro. Por esa dificultad es que Dios ha decidido estar allí. Entonces, ¿tenemos que buscar el dolor para experimentar a Dios? No, no hay que buscarlo. El dolor llegará solo. No hay que buscar la muerte llegará sola. No hay que buscar el sufrimiento aparece en la vida. Ojo, ojo como estamos entendiendo el sufrimiento en la vida cotidiana, sobre todo de cara a las nuevas generaciones. Muchas de las veces queremos crear un universo plano, lindo, lleno de flores para los niños, para los jóvenes. ¿Y cuándo les vamos a mostrar las espinas de esas flores? ¿Cuándo vamos a mostrarles que el mundo no es planito, no está lleno de alfombritas, sino que tiene tierra, que tiene piedras, que es complejo, que duele, que si te caes, te raspas y si te raspas, te duele, pero hay que hacerlo. Uno no aprende a montar bicicleta sin caerse, nadie aprende a caminar sin caerse, nadie aprende a nadar sin tomar agua, pero allí está el reto y a veces queremos evitarlo, no, 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 que no se pegue, que no le duela. Creo que ahí hay un llamado interesante. ¿Cuál es mi postura vital hacia mí y hacia mis seres queridos de cara al dolor, la fragilidad, la muerte? Segundo elemento que hemos planteado, la muerte en la comprensión de Dios desde la persona de Jesús. Nunca olvidemos eso. Todos los temas que planteemos desde nuestra fe, la pregunta es cómo la experimentó Jesús. Él es nuestro modelo, a él lo seguimos. Entonces quiero invitar en este momento a alguna persona que pueda abrir su micrófono y por favor leer este texto que va a ser muy paradójico. Mauricio, ¿por qué en Semana Santa leer el tema de nacimiento si el nacimiento era la Navidad? Porque aquí se abre la pasión de Cristo. Acá es donde inicia el deseo de Dios Padre por salvar al mundo, razón por la cual nos envía a su Hijo, encarnándose ¿en dónde? En este espacio. Alguien que por favor nos pueda leer. Encarnación y nacimiento. Y dio a luz a su hijo, primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Lucas 2, 7, 8. Muchas gracias, Luisa. ¿Por qué iniciar con este texto? Porque la encarnación que siento yo que en Occidente en los últimos años la hemos romantizado. Entonces todo el mundo, no, tan bonito el pesebre, no, la Virgen María con el niño Dios, y entonces era Dios. Es cierto, todo eso es cierto, pero se nos olvida el drama que había detrás. Y es que el drama es precisamente que Dios, el Dios de Jesús, decidió hacer presencia en el mundo en medio de las fragilidades y eso significó precariedad, eso significó pobreza, miseria. Eran tan pobres que no había lugar para ellos en el mesón, en el pueblo. Tan pobres que no pudieron tener ese muchachito en ninguna casa del pueblo. Entonces les tocó ¿dónde? Les tocó acostarlo en un pesebre. Claro, los pesebres que hacemos ahora en nuestras casas y en muchos de nuestros hogares son hermosos, llenos de luces, y entonces uno le pone algodoncito al pesebrito para que poner ahí el niño Dios, porque pobrecito, pues es muy áspero la paja. Ese niño cuando nació no había algodón. ¿Cuál sería la primera manta que le pusieron a ese muchachito? Pues algún trapito de algún pastor, algún trapito de los que tendría José, que tendría María. No olvidemos, José era un tipo pobre, pobre. María era otra niña totalmente desamparada, madre soltera. Ahí hay un drama gigante y Dios decide hacer presencia en medio de ese drama. Así se abre la historia de la salvación. Como Dios, y esto me parece muy, muy fuerte, es que Dios no era el Dios de los griegos, Zeus, todopoderoso, ni fue el Dios que ahora vemos en las películas, Avengers y todas esas cosas, Thor, esos dioses que son grandes, que tienen poderes y pueden hacer cosas, lanzan rayos. No, no, este es el Dios del poder de la pobreza, de la simplicidad, del ordinario, de lo pequeño, y no solamente lo pequeño, sino lo roto.
Es que es eso, no solamente es de lo pequeño, sino de lo más frágil dentro de lo pequeño. Tan pequeño que decirse ha de hacerse un bebé, que no hay nada más frágil que un bebé, totalmente dependiente. ¿Y qué me parece lindo este texto de Lucas? Que nos coloca que los primeros que lo reconocen son pastores, otros don nadies. Recordemos, los pastores a veces, muchas de las veces, ni siquiera eran los dueños de las ovejas, habían gente dueña de las ovejas que seguramente esa noche estaban celebrando. ¿Y a quién le tocó trabajar? Pues no sé, al celador le tocó trabajar. Y los celadores, pues no son propiamente la clase alta de la sociedad. No, pues gente muy sencilla que trabaja, honrada. Los pastores eran esos. Les tocó trabajar esa noche. O sea, se fregaron esa noche. Y ellos fueron los primeros que al velar y guardar se dan cuenta de cómo aparece Dios. Dos palabras que me parecen interesantísimas del texto de Lucas, que no son vanas. Velar y guardar. ¿Cuántas de las veces yo no estoy esperando que Dios se me manifieste por medio de un milagro luminoso gigante y Dios manifestándose en lo chiquito cotidiano? Dios manifestándose en lo frágil, Dios manifestándose en lo pobre, Dios manifestándose en lo fracturado, en lo débil. Ahí Dios manifestándose. Y yo esperando que Dios llegue como Zeus, dorado, vestido de cosas grandes, a mi vida. Y Dios ya estando ahí caminando conmigo. Primer elemento de cómo, cuál es la comprensión que Dios tiene, el Dios de Jesús, de lo frágil, de la muerte. Pues que allí es donde ha decidido manifestarse. Primer elemento. Segundo elemento, nacimiento íntimamente relacionado con la pasión y muerte de Jesucristo. Nunca podemos ver el nacimiento sin la pasión, la muerte y la resurrección, ni ver la pasión, la muerte y la resurrección sin el nacimiento. ¿Por qué? Porque ese es el misterio de salvación. A eso le llamamos salvación. Por allí alguien ayer me preguntaba, qué difícil es pensar en la santidad. Sí, no, no, eso no es nada fácil. Pero te invito y les invito, pensemos nuestra santidad hilando nacimiento, compasión, muerte y resurrección. Las dificultades se leen también desde el acontecimiento de Dios en la historia y el acontecimiento de Dios en la historia desde las dificultades que tenemos. Son un continuo que nos permite hilar. Segundo, ¿cómo entendemos entonces la muerte y la resurrección? Escuchemos a San Pablo, quien es ese apóstol que más trató de contarnos cómo podemos entenderlo. ¿Alguien más, por favor, que nos pueda acompañar leyendo este texto, por favor? Este par de textos. No sale el texto, Mauricio. Ay, caramba. Sí, les Sí. declaro, Ujú. además, les declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también recibieron, en el cual también perseveran, por el cual asimismo, si retienen la palabra que les he predicado, serán salvos si no creyeron en vano. Porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Muchas gracias, Primero Cecilia. Corintios, segundo Colosenses. La orden. Estupendo. Aquí dos textos de San Pablo muy, muy potentes. En el primero, ¿qué me parece interesante, rescatable de San Pablo en este primer texto? El origen de nuestra fe. Miren, nuestra fe es una fe heredada y transmitida, el cual, además les declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, lo que yo les he predicado, el cual también recibieron ustedes y en el cual también perseveran, por el cual mismo si retienen la palabra serán salvados y si no creyeron en vano. Acá, ¿qué está diciéndonos San Pablo? Básicamente nos está invitando a ese evangelio que nosotros hemos recibido durante toda nuestra vida de creyentes. Tenemos la invitación a perseverar en él. Y la perseverancia es la que promueve la salvación.
Pero yo me hago santo. Acá yo hago esa pregunta, ¿será que yo me hago santo? No, la santidad se recibe, nadie se hace. Hago lo que debo hacer, dirá Jesús, ¿no? En los evangelios. Va a decir que el siervo haga lo que le toca hacer, pero el que nos da ese don es Dios. ¿Quién nos permite entender la muerte y la fragilidad? Dios. ¿Y eso se hace por medio de un acto mágico? No. Se hace por medio de la perseverancia, en el cual también perseveran en el día a día, en la cotidianidad. Por allí recordamos una frase que se le aduce a San Juan Bermans, un santo muy querido acá en Cali porque es el nombre del colegio de los jesuitas acá en Cali. San Juan Bermans se le aduce una frase de hacer de lo ordinario algo extraordinario. ¿Qué significa nuestra fe? Todos los días perseverar, constantemente, humildemente, por medio de la sencillez, la simplicidad, haciendo del ordinario algo extraordinario, entendiendo todos los días que este puede ser mi último día. Y desde allí viviéndolo con pasión, con alegría y esperanza. Allí es donde voy construyendo elementos. ¿Y qué es lo que, y dónde está puesta, y por qué lo hacemos más bien? ¿Por qué lo hacemos? Porque recibí, porque creo que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día. Miren que ese es el querigma. Cristo murió por nosotros, fue sepultado y resucitó. Ahí está puesta nuestra fe. Pero ¿qué ocurre? Que a veces nos cuesta, y es evidente porque somos frágiles y es difícil, y no es fácil afrontarlo. No es fácil afrontar el dolor, no es fácil afrontar las pérdidas, no es fácil afrontar mi fragilidad, no es fácil afrontar la fragilidad de los otros que me causan daño a mí. Por allí dice, no es muy fácil perdonar a un ser querido. Bueno, quizás sí, quizás no, pero a veces es más difícil perdonarlos cuando ellos me han hecho daño, porque yo no esperaba que ellos fueran los que me hicieran daño. Pero allí es donde está el llamado. ¿Cómo entiendo, cómo experimento esta pasión, muerte y resurrección en mi vida? Es que experimentar eso, recuerdo mucho que había personas que me decían, ¿qué significa eso, experimentar la pasión en mi vida? Pues eso significa que tú asumes tus dolores desde la experiencia de Jesús, no entendiendo que es una cosa que me pasó solo a mí, sino entenderlo como Jesús allí está aconteciendo y me está movilizando. ¿Hay que pasar por allí? Sí, pero no hay que quedarse allí. Pasamos por la pasión, pero nos dirigimos a la resurrección. Segundo, la muerte entendida desde la experiencia de Dios significa que la divinidad se manifiesta precisamente en esa fragilidad. Repito, la divinidad del Dios de Jesús se manifiesta en la fragilidad de la vida humana. ¿Y por qué usted dice eso? San Pablo es el que lo señala, la experiencia de Jesús es la que nos muestra este cuadro de la resurrección por allá en los clásicos, muestra cómo aparece el resucitado, pero miren los ojos incrédulos de nosotros y a veces tenemos que meter el dedito en la llaga para entender que sí pasó. El resucitado no quiere decir borrón y cuenta nueva, y eso es muy importante. La resurrección no significa que ya no voy a recordar el dolor vivido. Claro que hubo dolor, claro que hubo un daño, claro que me dolió, sobre todo en un país como el nuestro. Imaginémonos, como país, Colombia, estamos llamados a resucitar, a dejar de lado, a morir a tanta violencia para resucitar a una vida donde vivamos, donde convivamos sin utilizar la violencia como medio para transformar nuestros conflictos. Pero eso no significa que entonces aquí no pasó nada. No, acá en Colombia entonces borrón y cuenta nueva. Eso lo han hecho muchos países, ¿no? Sudáfrica intentó hacer un proceso de paz y dijeron acá no pasó nada, pasemos la página. Irlanda también, en España, cuando se moviliza la ETA en el País Vasco, también dicen lo mismo. Aquí, acá no, acá sabemos que tenemos que hacer una memoria, porque la resurrección implica recordar que sí hubo daño. Ahora, no lo recordamos todos los días, ¿no? Es que usted me hizo daño, es que usted me hizo daño a veces. ¿Cuántas veces en pareja? ¿Cómo vive usted la resurrección en la pareja? ¿Cómo vive el dolor y la fragilidad suya y la de su pareja? Recordándose constantemente el error. Porque es que yo no voy a olvidar que usted hace 3 años, 5 días y 2 horas me dijo tal cosa y después me mintió. Eso pasó, claro, la herida está ahí.
pero permito que eso vaya transformándose y resucite, que pase por la muerte, que vaya al infierno, que eso duele mucho, sí señora, sí señor, eso duele mucho, pero después permito que resucita. ¿Qué significa resucitar? Que vuelva a la vida de una manera distinta, o me quedo en la cruz, o me quedo en el infierno, o vivo todo el cambio. Y a veces esperamos que Dios solamente se nos manifieste en los principados, en las potestades. Hace 2 semanas visité con un grupo de personas un santuario eh, por acá en el eje cafetero y me parecía muy interesante que había mucha presencia de ángeles, claro. Entonces hoy le oramos a San Miguel, al Arcángel Gabriel, que no me pase, que no me vaya a pasar algo. Quizá vale la pena empezar a orar preguntando, pidiendo, que no es que no me pase. Claro, Jesús lo dijo, ¿no? Aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Quizá una oración más sensata, asumiendo la fragilidad humana, porque nos van a pasar cosas, que la oración sea, Señor, que tenga la fuerza de asumir aquello que me pase. A veces oramos que a mis niños, a mis seres queridos, no les pase el dolor, no les ocurra cosas difíciles. ¿No sería mejor pedir, porque no será eso pedir principados y potestades? Que no me pase nada, o sea, que yo mantenga en un principado, que no me pase nada malo, que yo esté en las potestades, allá no me va a pasar nada malo. Pero resulta que Dios exhibió, despojando a los principados y las potestades, se mostró públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces quizás la petición pueda ser, Señor, que cualquier cosa que me ocurra sea capaz de afrontarla de tu mano. No me sueltes de tu mano para pasar la cruz, para manifestar tu gloria, no diciendo que no me pasa nada, sino manifestar tu gloria en medio de la adversidad. Miren que cambia radicalmente la experiencia de Dios, según donde yo lo entienda. Quiero ver a un Dios que sé que me protege y me cubre en un huevito donde no me va a pasar nada. O soy un Dios que me coge de la mano, que me permite salir al parque, donde me caigo, me golpeo, hasta me quiebro un hueso y después está conmigo con el yeso puesto allá al lado mío, ayudándome a sanar nuevamente para que después no me vuelva a caer en el mismo hueco. Es una actitud distinta. Depende de qué actitud tengamos ante la muerte. ¿Evadimos o la asumimos, la integramos? Y aquí ya voy pasando a el elemento de bueno. Ok, y si esta fue la experiencia que Jesús nos transmitió en relación a la fragilidad y la muerte, que no la evade, sino que la asume. Es que ese es el misterio más grande. Jesús no evade, Jesús no nos dice, sí, tranquilo, la muerte es difícil. No, 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 es que él la asume, se mete ahí. Por eso me encantó esta imagen de este Jesús saliendo de la cueva, pero entró primero, o sea, no evade entrar a la cueva, no evade pasar por la cruz. Que es duro, claro que sí, que nos va a costar, claro que sí. Nadie, o sea, nadie podría vendernos o decirnos que la cruz no va a ser difícil. Claro que es difícil. Y hay cruces muy complejas. Hay cruces muy complejas. La enfermedad, la fragilidad de un ser querido. Cuando uno tiene en la familia una persona, no sé, las adicciones. Es durísimo, es muy duro, muy duro. Pero la esperanza está en esto va a tener una salida. Ahora, entendiendo que la libertad siempre estará de por medio. Y la libertad a veces también nuestra y la de los demás, ¿no? A ver, a veces he escuchado personas que se acercan, Mauricio, pero es que mire, mi pareja es así, así, así. Bueno, entendamos cosas claras, o sea, no fue que Dios te la mandó, vos la elegiste. O sea, porque a veces culpamos a Dios de cosas, ¿no? O sea, no, es que Dios me mandó esta persona. No, no, Dios no te la mandó, vos lo elegiste. A veces sí nos mandan cosas, o sea, sí nos llegan cosas. No, pues es que tengo una enfermedad terminal. ¿Dios me la mandó? No, soy ser humano, vivo la fragilidad desde ahí. Y la pregunta es, ¿qué voy a hacer con eso? Esa era con natural, pero hay otras que nos llegaron por culpa de nuestras decisiones. No digamos culpa, pero con consecuencia de nuestras decisiones. Y a veces también esas las ponemos a Dios, ¿no? Dios, ¿me mandaste? No, 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 no te mandó. Tu hijo decidió eso. Eso no fue que Dios se le pusiera al oído y le dijera, ve, vamos a hacer tal cosa. No, no, no. Tu hijo decidió eso y tú tienes que asumir cuál es el rol para acompañar eso, esas decisiones que tomaron tus seres queridos. Ahí sí está Dios presente. ¿Cómo es que yo voy a asumir las decisiones de mis seres queridos que ahora me están haciendo daño, que me cuestan, que se me hacen difíciles?
¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos acompañarnos a nosotros mismos y acompañar a otros en medio de las cruces? Cuatro elementos que les invito a que los reflexionemos. Uno, nunca olvidar que somos frágiles. Yo siempre cuestioné mucho los votos que se realizan en el sacramento del matrimonio. La gente promete, prometo, 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 prometo. Y a veces creemos que, por ejemplo, si yo me casé con alguien enamorado, enamorada, esa persona no me va a hacer daño, esa persona no me va a mentir, esa persona. Y yo pregunto, ¿existe sobre la tierra un ser humano que no mienta? Yo creo que el único que lo hizo fue Jesús. Para los demás, no sé. Yo creo que todos somos frágiles, todos. Así no quiera, lo terminamos haciendo por las situaciones X o Y. A veces mentiritas blancas, ¿no? Ah, es que es una mentirita pequeña. Eso es una mentirita, hay un concepto por ahí que todavía ocurre, venial, ¿no? Eso es un pecadito venial, porque una mentirita chiquita. No, mentira es mentira, punto. Ni blanca ni negra, mentira es mentira y eso no se debe hacer, pero lo hacemos, todas y todos. Tú piensas y esperas que tu pareja no te va su fragilidad no te va a dañar. Claro que te va a dañar. Y entre más cercana sea la persona, pues más daño voy a recibir. Porque el daño es mayor cuanto más cercano es para mí. O sea, no es lo mismo que una persona que yo no conozco me diga algo feo, pues voy a decir, "Ah, esta persona no la conozco, no tengo ni idea por qué me lo dijo, hasta luego". Pero si una persona que yo quiero mucho, estimo mucho, me dice algo feo, eso me va a doler muchísimo. Claro, porque somos frágiles. La pregunta es, ¿qué tan dispuesto estoy yo a asumir la fragilidad también de los demás? A entender que nadie es perfecto. Y así digamos, no, pero es que llevo años diciéndole a esta misma persona que deje de hacer tal comportamiento y lo sigue haciendo. Y yo diría, pues lo va a seguir haciendo, porque no es que somos frágiles. La pregunta no es que si el otro va a dejar de hacerlo. La pregunta es, deja tú de esperar que el mundo va a ser perfecto, porque es que yo nunca le he hecho daño a los demás, bendito sea mi Dios. Y de hecho eso lo cuestionaría, ¿no? ¿Será que yo nunca le he hecho daño a nadie? Mucha gente dice eso, ¿no? Yo no me confieso porque yo no he hecho nada malo. Yo creo que ese ya es el primer pecado. Se llama soberbia. Porque todos somos frágiles. Todos. ¿Quiere hacer una lista usted de las fragilidades? Hay 7 pecados capitales. Esos nos ayudan. La pereza, la gula. No, pues es que a mí me gusta comer rico. Sí, eso se llama gula a veces. Muchas de las veces comemos más de lo necesario. Punto. Ah, eso es pecado. Pues no deberíamos hacerlo porque nos hacemos daño a nosotros. Ahí ya hay un tema para reflexionar. Primero, primer elemento, reconocernos frágiles. ¿Cómo podemos seguir el camino de Jesús para asumir la fragilidad y la muerte? Entender que nosotros somos frágiles y todos estamos en esa misma fragilidad. No huirla, no esconderlo. Qué feo ir a eso. Ah, es que a mí no me gusta ir a los sepelios porque no, yo creo que deberíamos ir más a sepelios. Sí, tenemos que ir más, acompañar más eso. Es que no me gusta, pues es que no es si te gusta o no. Es que la vida tiene esa cara de la moneda. Y entre más distancia yo tome, pues más difícil va a ser cuando a mí me corresponda vivirla. Segundo, asumir fragilidades concretas. Y yo creo que acá es importante examen de conciencia. Acá el tema no es decir, ay, el mal en el mundo. No, 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 no vamos a hablar del mal en el mundo. Eso es verdad, pero eso es muy general, universal. Hablemos de mi fragilidad. Es que cuando a mí me dicen las cosas, me molesto. Es que cuando estoy cansado, contesto feo. Es que llego a ser grosero, grosera. Es que X o Y. Tengo mis fragilidades. Asumir las fragilidades concretico en la vida ordinaria, lo que me cuesta. Mi reacción es sobrepasada. Es que a veces sobrereacciono. Entonces me dicen cualquier cosita y yo exploto. Espere, bájale un poquito. Es que a veces soy muy primario. Me dicen algo y de una vez yo respondo a las patadas. ¿No será que allí hay un trabajo personal sobre mi fragilidad? Y a veces somos mucho más prestos y diligentes a saber las fragilidades de los otros. Típica confesión de personas a veces casadas. Padre, es que mi esposo es que mi marido es que, espere, y usted, o el esposo llega, padre, es que mi señora, es que mis hijos, ellos tienen sus fragilidades. ¿Cuáles son las suyas? ¿Cuál es mi fragilidad? Tercero, un excelente camino, ruta como de este personaje saliendo para atravesar la muerte. Dejar morir, dejar de lado las falsas ideas de Dios. ¿Cómo así que las falsas ideas? Sí, a veces estamos esperando que Dios llegue
como bombero a solucionar los problemas. Y eso nos encamina a unas experiencias de fe que nos van alejando. ¿Qué significa el bombero? Que llega cuando hay incendios. Entonces, yo creo mucho en Dios, pero pues yo no voy mucho a rezar, ni, no, ¿y para qué? Pues todo, yo creo en Dios, yo creo en Dios. Pero cuando algo difícil pasa, ahí sí, ay, Dios mío, a rezar el rosario, las letanías, voy a misa. Y a veces tengo una experiencia de ese Dios bombero que aparece solo cuando están las sirenas allí. Hay otros que tenemos, o a veces en la vida tenemos experiencias de un Dios mago, que mágicamente espero que Dios transforme algo. Dios mío, que este muchachito de repente se levante y ya no quiera hacer lo que todo el tiempo ha venido haciendo. El muchacho está muy grosero, en esta adolescencia le dio durísimo, durísimo, y está groserísimo. Dios mío, que le quite la grosería. Estoy esperando que Dios llegue como Harry Potter con la varita, a que ¡tin! Ya pasó, se volvió, ya no es grosero. Creo que ahí lo que hay que hacer es trabaje en eso. ¿Cómo? Charlas cotidianas. ¿Usted cómo reacciona? Los adolescentes son un espejo directo de los adultos. Creemos que el muchachito es el grosero y resulta que uno ve a los papás y el trato entre ellos o de ellos hacia los hijos está así en grosería. Uno cosecha lo que siembra. ¿Cómo puedo mirar las estrategias para no esperar que Dios venga como un mago a solucionarme los temas? O ese Dios acetaminofén que estoy esperando que Dios me ayude a, como a calmarme los síntomas. Por eso le coloco esa palabra acetaminofén. No que tenga algún problema contra el acetaminofén, es un medicamento muy en boga, pero ¿qué hace el acetaminofén? Calma el dolor, no soluciona el problema. A veces vamos a la experiencia de Dios esperando que Él me calme el dolor sin tocar la fuente de la dificultad, sin tocar esos elementos profundos, esas fragilidades concretas, sino que quiero que el dolor se me pase, ya se me pasó y ya pasó. No, 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 no. Hay que asumir. Lo que no se asume no se redime, decía por allá un santo en la Edad Media. Primero, reconocemos la fragilidad y segundo, la asumimos. ¿Qué significa eso, asumir? El Evangelio, cargar con la cruz. Asumir es entender que así soy yo, entender que así son los demás y no soportarlo y decir de malas, así son las cosas. No, no, no. Asumir quiere decir que lo integro y lo trabajo todos los días y procuro empezar a volver sobre ello. Finalmente, como también otro elemento que nos ayuda a transitar esa pasión, muerte y resurrección, atravesar esa muerte, que es una muerte llena de sentido, es desde la esperanza en la resurrección. La muerte no tiene la última palabra. Directamente, cuando un ser querido, ¿dónde están nuestros muertos, Mauricio? San Pablo ya lo dijo. Todos nuestros seres queridos están ahora con Dios Padre haciendo lo que Dios sabe hacer. ¿Y qué es lo que Dios sabe hacer? Santificar, sanar, animar, acompañar. ¿Cómo estoy yo experimentando la salvación de Dios por medio de mi ser querido? ¿El dolor es muy duro? Claro que sí, claro que sí. Y a veces hay que llorar mucho y eso durará 6 meses, eso no hay tiempo. Se puede demorar 5 años en un duelo, es verdad. Demores el tiempo que quiera. Pero ¿dónde está su ser querido? Allá con Dios. Y desde allá te está animando, está haciendo lo que Dios hace con cada uno de nosotros. Esa es nuestra esperanza. Y si no, como dijo San Pablo antes, vana sería nuestra fe. Si nosotros no tenemos claro eso, vano es todo lo demás. Entonces, la muerte no es el final, la muerte es un paso a otra realidad con Dios. Y allá nos vamos a encontrar todos. Entonces, ¿qué significa la vida? La vida es un caminar, peregrinaje, año del jubileo. Es ese caminar. Y el caminar no tiene el fin en la muerte, no es en el cementerio donde terminamos. No, ese es un paso más. Así como el primer momento, este no es el final de la historia, ¿no? Este es el inicio. Así, acá iniciamos. Transitamos por las dificultades, atravesamos los dolores. Esta imagen, miren, atravesando con el dedo los dolores, así atravesamos nuestras fragilidades y seguimos caminando al encuentro con el Padre. Y allá nos encontraremos todos. Finalmente, nuestra esperanza en la resurrección está puesta en algo muy sencillo, que al final de nuestros días nos encontraremos con el Creador. ¿Y qué nos va a preguntar el Creador? Nos va a preguntar,
¿Fuiste bueno o fuiste malo? No, esa no es la pregunta. La pregunta es muy sencilla. ¿Tuve hambre y me diste de comer? ¿Tuve sed y me diste de beber? ¿Estuve desnudo y me vestiste? ¿Estuve en el hospital? ¿Me fuiste a ver? ¿Hace cuánto no vamos a visitar a alguien a la cárcel? Invitamos a nuestra familia a que hagan eso. Ay, no, qué feo, Mauricio, ir a la cárcel. Ay, no, eso es horrible. Desde hace 2100 años, Jesús nos está invitando a ir a la cárcel. Ir a la cárcel a saludar al que está allá. Oiga, Mauricio, yo no conozco una cárcel. Bendito sea Dios. Pero hay otra gente que sí. Y está ya metida. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Cómo estoy yo de cara a los que? ¿Y qué es lo más hermoso de Jesús? No nos dice, hay que visitar en la cárcel al que está allá injustamente. Hay que darle de comer al que tiene hambre, pero que es bueno. No, 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 no. Darle de comer a todos, vestir al que está desnudo, así no sea la mejor persona del mundo. En eso seremos juzgados, dice, y con esto termino, el cardenal, un obispo de Brasil, Pedro Casaldáliga. Decía, y al final de nuestros días, Dios abrirá nuestro corazón y mirará cuántos rostros amamos y cuántos de esos rostros nos amaron. Esa es nuestra esperanza. Pues que este día, donde reflexionamos sobre la muerte, nos permita evocar esas preguntas profundas. ¿Dónde está mi esperanza? ¿Cómo la asumo la muerte? ¿Cómo asumo la fragilidad y la dificultad? Termino señalando dos cosas, de dónde saco un poco la reflexión que les he propuesto. Dos textos, un texto de San Juan Pablo II, escrito en 1984, ya hace muchos años, se llama Salvifici Doloris. Esto está en internet, fácilmente se encuentra, habla sobre la salvación que hay dentro del dolor. Y segundo, un texto de un teólogo chileno que fue profesor mío, Vida y muerte, una reflexión teológico fundamental. Esto significa que lo que yo digo no es lo que me ocurre. Yo trato de ir al magisterio de la tradición para compartirlo con todas, con todos. Muchísimas gracias. Ahora viene el momento más simpático y es que nos suscita esta reflexión.